A principios de 1944, la ciudad rusa de Leningrado llevaba casi 2 años y medio soportando el asedio de las fuerzas alemanas. Durante el primer invierno, casi 500.000 de personas habían muerto de hambre. Los voluntarios habían prestado su ayuda apagando incendios, quitando escombros y construyendo defensas. La vida en la ciudad se había vuelto casi insoportable. Diversos esfuerzos por mitigar tanto sufrimiento habían fracasado. Un intento llevado a cabo en 1942 condujo a la captura de 50.000 hombres del segundo ejército de choque soviético. Otro, en 1943, había permitido que un goteo de suministros llegase a la ciudad. A pesar de ello, en el curso del año 1943, cerca de 20.000 personas morían al mes a causa del frío, las enfermedades y el hambre. Cuando en enero de 1944 los alemanes se retiraban precipitadamente de Leningrado, Stalin centró su atención en la difícil situación en que se encontraba la ciudad. Ese mismo mes, fuerzas soviéticas se infiltraron clandestinamente en la península cercana, en los alrededores de Oranienburg. El ataque a las posiciones alemanas empezó con un feroz bombardeo que duró 65 minutos. Seguidamente, las tropas rusas irrumpieron en las sorprendidas líneas alemanas. Al mismo tiempo, otra fuerza soviética atacó desde el noroeste la zona circundante de la ciudad. Y cayeron por sorpresa sobre los alemanes. Durante 3 días, el comandante alemán, el mariscal de campo Georg von Küchler, resistió. Hasta que al final pidió autorización a Hitler para replegarse. Pero Hitler una vez más se negó. Küchler respondió explicando al Führer que solo una rápida retirada podría salvar a su ejército de una masacre. Y Hitler lo destituyó. Fue sustituido por el general Walter Model. Este era conocido como el bombero de Hitler por su ferviente lealtad y sus fanáticas creencias nazis. En esta ocasión, incluso el propio general Model consideró el peligro que suponía la situación. Esta vez, desobedeció las órdenes de Hitler y se replegó. Tras 2 años y medio, el sitio de Leningrado fue finalmente levantado. Casi 1 millón de civiles rusos habían fallecido en él. La liberación de la ciudad resultó sobrecogedora. La primera secuela apareció en la vecina Finlandia, claramente progermana y que ahora temía una invasión soviética.
Así las cosas, en marzo de 1944, una delegación secreta finlandesa llegó a Moscú para debatir sobre la paz. Las condiciones de Stalin eran duras. Exigía a la región de Petsamo, en el extremo norte de Finlandia, un área rica en níquel, un elemento básico en la producción de aleaciones de metal. También exigía un pago de indemnizaciones que ascendía a $600 millones. Los finlandeses se negaron y se prepararon para una invasión soviética. Pero Finlandia podía esperar. El alto mando soviético, o Stavka, como se le conocía, tenía asuntos más urgentes que dirimir más hacia el sur. A finales de 1943, las ofensivas del Ejército Rojo en Ucrania habían provocado que 120.000 soldados alemanes quedasen atrapados en Crimea. Una vez más, Hitler se negó a permitir que se replegaran. Solo quedaba la impotente espera de una arremetida soviética. A principios de abril, 2 meses después de levantar el sitio de Leningrado, se produjo la temida ofensiva. Las tropas del Cuarto Frente Ucraniano del Ejército Rojo cayeron sobre Crimea desde el norte. Al mismo tiempo, un ataque de distracción tenía lugar de improviso en el extremo occidental de la península. En menos de un día, las tropas del eje en el oeste habían cedido. Las fuerzas del eje se replegaron al puerto de Sebastopol y Hitler ordenó que la fortaleza Sebastopol resistiese hasta el último hombre. Pero no tenían ninguna posibilidad. Tras semanas de asedio, las tropas alemanas fueron evacuadas por mar. Unos 40.000 hombres escaparon. Pero cerca de 30.000 defensores quedaron atrapados en el puerto. Se replegaron a las playas del sur de la ciudad con la esperanza de ser rescatados por barcos alemanes. Pero no fue posible. La esperada evacuación fue interrumpida por un bombardeo de la artillería soviética. Al cabo de 3 días se rindieron. Mientras, en el noroeste del país, los alemanes todavía ocupaban una gran parte de la actual Bielorrusia. El Ejército Rojo se había apropiado de una amplia zona que llegaba hasta Polonia y Rumanía. Esto significaba que los alemanes tenían que defender un frente de 2.254 kilómetros. Las tropas alemanas estaban al límite de sus posibilidades y sus recursos se agotaban. La lógica militar sugería que había llegado el momento de que los alemanes se replegasen a posiciones defensivas más maniobrables. Pero Hitler, obsesionado con ganar territorio, se negó a permitir una retirada más. La desmedida ambición de Hitler y su obsesión por obtener una victoria iban a suponer el pago de un precio demasiado alto al ejército alemán.
En la primavera de 1944, los ejércitos de Hitler se hallaban en plena retirada a través de Ucrania. Los dirigentes soviéticos destinaban a aquel frente cantidades cada vez mayores de tropas y equipamiento. Los alemanes contaban con 2 tanques excelentes, el Tiger I y el Panzer Mark V. Ambos modelos se adaptaban bien a la clase de guerra defensiva que practicaba el ejército alemán en el frente oriental. Eran la única esperanza que les quedaba en la zona. El ejército rojo tenía el doble de tanques. Muchos de ellos eran los excelentes T-34. Y las fábricas de armamento de Siberia producían a un ritmo de 2000 unidades por mes. Mientras Hitler se veía obligado a dividir sus fuerzas en una guerra en 2 frentes, la máquina de guerra de Stalin funcionaba a pleno rendimiento en una sola dirección. 6 millones de soldados soviéticos se enfrentaban a menos de 3 millones de soldados alemanes. A principios de enero de 1944, las fuerzas soviéticas del primer frente ucraniano penetraban por el flanco norte de la ciudad de Korsun, ocupada por los alemanes. Se trataba del último punto de apoyo alemán en la que estaba considerada su gran línea defensiva a lo largo del río Dnieper. 12 días más tarde, las fuerzas del segundo frente ucraniano avanzaban por el flanco sur. El ataque se llevó a cabo según el bien establecido modelo soviético. En primer lugar, se procedería a reunir un número considerable de soldados. Así los alemanes no estarían seguros de la procedencia del primer asalto. A continuación tendría lugar un bombardeo demoledor de la artillería. Seguidamente, los tanques, la infantería y las fuerzas concentradas del Ejército Rojo procederían a abrirse paso a través de las defensas alemanas. Finalmente, la infantería caería en tropel sobre el enemigo. En Korsun se hizo evidente para los alemanes que iban a ser aplastados. El comandante alemán, el mariscal de campo Erich von Manstein, voló al cuartel general de Hitler en Prusia Oriental para pedirle autorización para replegarse. Pero Hitler se negó. Después de una semana de feroz combate, unos 60.000 alemanes estaban atrapados en lo que se denominó la Bolsa de Korsun. Los soviéticos lo llamaron el Pequeño Stalingrado. En Korsun, las fuerzas alemanas intentaron entonces escapar. Pero los rusos les estaban esperando. Tanques T-34 y jinetes cosacos hostigaron a los alemanes cuando estos intentaban escapar. El combate duró 2 días. Cuando Korsun cayó en manos soviéticas, los alemanes habían perdido cerca de 30.000 hombres. Las fuerzas del Ejército Rojo avanzaban ahora a una velocidad considerable.
Su avance fue posible gracias a flotas de camiones suministrados sobre todo por Estados Unidos, que mantenía un abastecimiento constante. Se trataba de un procedimiento mucho más rápido que el de los alemanes, que todavía dependían en gran medida de los caballos. Para entonces, los rusos también dominaban en el aire. La Luftwaffe siempre había sido un elemento clave de la máquina de guerra alemana. Pero Hitler, que mantenía la lucha en dos frentes, se había visto obligado a desviar una parte de su fuerza aérea para defender a Alemania de una ofensiva norteamericana y británica en el frente occidental. Por consiguiente, los aviones rusos superaban en número a la Luftwaffe en una proporción de 5-1. Los cazabombarderos Stormovik de las fuerzas aéreas soviéticas se cobraron numerosas víctimas entre las columnas de blindados y de abastecimiento alemanas. A pesar de ello, Hitler se negó a considerar la posibilidad de una derrota y anunció entonces una nueva versión de su política de ni un paso atrás. Ordenó que las tropas alemanas estableciesen lo que llamó áreas fortificadas o fortalezas locales. Estas fortalezas tendrían que ser defendidas hasta la muerte. Solo se podrían abandonar con su aprobación personal. Se trataba de una última tentativa desesperada que acabaría costando muy caro a los alemanes. Uno de los primeros ensayos con esta nueva estrategia tendría lugar cerca de la ciudad ucraniana de Kamenets-Podolsky. Allí, 20 divisiones de Panzer se arriesgaban a quedar aisladas. Pero Hitler la declaró área fortificada y se negó a autorizar la retirada. Ante la ferocidad del combate tuvo lugar una virulenta discusión entre Hitler y von Manstein. Solo este último preveía la gravedad de la situación. Finalmente, von Manstein se salió con la suya y los Panzers consiguieron el permiso de romper el cerco. Diez días más tarde, unos 200.000 hombres del primer ejército de Panzers alcanzaban sin ningún impedimento las líneas alemanas que se hallaban a más de 160 kilómetros hacia el oeste. Pero habían perdido la mayor parte de su equipamiento y armamento pesado. A estas alturas, las peticiones de von Manstein de replegarse habían ido demasiado lejos para Hitler. El mariscal de campo fue destituido. Más hacia el sur, los alemanes intentaban contener el alud soviético en el río Yezhny Prokop. Pero también fracasaron y una importante fuerza alemana quedó atrapada tras las líneas soviéticas en el puerto de Odessa, en el Mar Negro, con el riesgo de quedar aislada. A principios de abril de 1944, Hitler lo declaró área fortificada. Pero las tropas alemanas no le hicieron caso y abandonaron la ciudad. Unos días después, el 10 de abril, Odessa era liberada. Stalin estaba ganando en todos los frentes. Su atención se centraba ahora en Leningrado, la ciudad que había sufrido durante años los mayores ataques nazis.